El inicio del cuarto trimestre es propicio para señalar algunas perspectivas de lo que puede ocurrir a nivel de la economía mundial y su efecto sobre los mercados. Sin duda, el elemento dominante y sobre el cual va a estar centrada la mayor atención es en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, en particular entre el día 10 y el 11 de octubre, cuando se van a estar realizando presumiblemente reuniones de alto nivel en las que se pretende alcanzar o iniciar algún tipo de acuerdo. Desde nuestro punto de vista, las probabilidades de un acuerdo comprensivo son muy bajas. Básicamente a lo que va a lograr Estados Unidos, en el mejor de los casos, es algún alivio en lo que puedan ser las restricciones chinas en materia de importación de productos agrícolas, a cambio del levantamiento de algunas restricciones de exportación de insumos para la empresa tecnológica china Huawei, pero la mayor parte de las medidas arancelarias implementadas en los últimos tiempos van a continuar allí, muy probablemente, sumado a otros elementos que también hacen a la conflictividad entre ambos países, como el rumor desatado el pasado viernes en cuanto a la posibilidad de restringir la posibilidad de que las empresas chinas coticen en la Bolsa de Nueva York y puedan levantar capital a través del mercado de capitales norteamericano. Todo esto da de alguna manera una pauta de que en buena medida las tensiones comerciales entre ambas potencias van a continuar en el futuro próximo, generando presión sobre los mercados. Pero las cuestiones comerciales no se limitan a la disputa entre Estados Unidos y China. En este trimestre seguramente haya algunas novedades en materia de las también disputas comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, donde difícilmente haya acuerdo por parte de los europeos de liberalizar productos agrícolas, con lo cual en contrapartida probablemente Estados Unidos también endurezca sus medidas arancelarias, especialmente lo que tiene que ver con la importación de vehículos, lo cual puede afectar fundamentalmente a Alemania. Y además, como si esto fuera poco, el día 10 de diciembre probablemente deje de funcionar la Corte de Apelaciones de la Organización Mundial de Comercio, ya que Estados Unidos ha estado bloqueando la designación de nuevos miembros. A partir de esa fecha se quedaría por debajo del número de miembros como para funcionar dicho tribunal, con lo cual la mayor parte de las denuncias o demandas hechas a la Organización Mundial de Comercio en materia de apartamiento de las reglas de la organización van a quedar sin funcionar o sin un proceso debido, lo cual presumiblemente la intención del gobierno americano es que, ausente este mecanismo multilateral, haya que depender mucho más en acuerdos comerciales o en negociaciones bilaterales en las que Estados Unidos pretende hacer valer su posición de fuerza. Si esto finalmente termina siendo una estrategia comercial que termina siendo favorable para Estados Unidos o no, esto es aún difícil de ver, puede tener también muchos efectos en contrario, dado la alta conectividad que existe a nivel internacional, pero ciertamente por el momento parece ser esa la línea de conducta o de presión por parte de la administración Trump. Además de estos temas comerciales, vamos a tener una posibilidad de desenlace a fines de octubre en lo que tiene que ver con el Brexit, pero lo más probable desde nuestro punto de vista es que vuelva a haber una extensión en la medida que el primer ministro Boris Johnson ha tenido algunas derrotas a nivel de la Suprema Corte en lo que eran su estrategia para lograr una salida dura del Brexit. Todo este proceso probablemente termine o en algún voto de no confianza al primer ministro o la renuncia del propio primer ministro, y en un proceso que en ese contexto seguramente dé lugar a una solicitud de una nueva extensión en el plazo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. No descartamos en este contexto la posibilidad que ya hemos señalado en otras oportunidades de que incluso pueda volver a haber una votación en el Reino Unido con respecto a este tema
dado las confusiones que generó el referéndum de un par de años atrás. A eso hay que sumar este foco de conflicto que se ha suscitado en Oriente, en el Medio, con una escalada militar por parte de Irán, que se va a estar utilizando como mecanismo de presión para reducir las sanciones económicas de Estados Unidos, en un aspecto en el que seguramente también vamos a ver involucrados a la Unión Europea como mediadores. De todas maneras, ese es un aspecto que también va a seguir generando distorsiones en lo que es el abastecimiento mundial de petróleo, fluctuaciones y volatilidad en el precio de dicho recurso. Y en este contexto de tanta incertidumbre política, los efectos sobre la economía también se notan. Ya los datos muestran un riesgo de recesión o de inicio de recesión en la Unión Europea. Los estímulos por parte del Banco Central Europeo seguramente van a tener que continuar para tratar de evitarlos. Por ahora los datos económicos, especialmente de Alemania, en lo que tiene que ver con perspectivas de crecimiento y de inflación, siguen siendo bastante decepcionantes y han jugado en contra de la cotización del euro en los últimos días, en los cuales ha llegado a los mínimos de los últimos años. Ese es el panorama en general y los principales hechos sobre los cuales habrá que tomar nota en este último trimestre del año, que cierra, como ha sido la característica de este año 2019, con un alto grado de volatilidad.